Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. En Jesucristo les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 1 de agosto del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, entendimiento, para que ustedes y yo, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, la recibamos no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, guiado y alimentado por la palabra del Señor, perseverando en ella, demos mucho fruto y alcancemos la salvación de nuestras almas. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la exaltación, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de toda clase. Y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen en cestos los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Dícenle, sí. Y él les dijo, así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su arca cosas buenas y cosas viejas. Y sucedió que cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos. Hoy es jueves 1 de agosto del 2024. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13, del versículo 47 al 53. El Señor Jesucristo nos habla de la parábola de la red. También es semejante al reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de toda clase. Y cuando está llena, la sacan a la orilla y se sientan y recogen en cestos los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán los malos de los justos. El Señor Jesucristo nos enseña esta parábola acerca de la red que se echa en el mar para que recoja a toda clase de pez. La red no va a escoger estos pescados están más grandes, estos están pequeños, sino agarra a todo. La invitación de nuestro Señor Jesucristo es a todos, universalmente. Católicamente, la invitación de Jesucristo es a todos. Jesús nos invita a todos, como dice Marcos 1, del 14 al 15. Jesús viene proclamando el Evangelio y nos invita a todos a arrepiéntanse y crean en el Evangelio. A todos.
Y nos dice esta parábola que la red agarra peces buenos y malos. Entonces, en el mundo, habemos personas que nos esforzamos por conocer más al Señor. Hay personas que están un poco o mucho alejadas de las cosas de Dios. Sin embargo, Dios nos ama a todos. Al fin del mundo, cuando llegue el día del juicio final, como nos explica ya en Mateo capítulo 25 del versículo 31 al 46, el Señor va a reunir a todos ante su presencia. Va a separar a los buenos a su derecha, a los malos a su izquierda, y nos va a juzgar según nuestras obras. Muy importante. Por eso en Efesios 2:10 dice, Dios dejó las buenas obras para que las practicáramos. Las obras de misericordia, las obras de caridad con nuestros hermanos. Las obras de misericordia, las buenas obras que nos llevan a una fe auténtica para que ustedes y yo podamos decir, yo soy discípulo de Jesucristo. Nos dice San Pablo, nos dice Santiago, allá en Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 26, nos muestra que la fe tiene que ir seguida por nuestras obras. Y de acuerdo al fruto de nuestras obras es cómo se nos va a juzgar en el juicio final. Mateo 25 del 31 al 46, tuve hambre, me diste de comer, tuve desnudo, me vestiste. O sea, tenemos que esforzarnos por ayudar a los demás. Nos dice San Pablo, allá en la 2 de Corintios capítulo 8, del versículo 10 al 13, que tenemos que ayudar a los demás según como tengamos, y no importa si nada se tiene. Allá en Tobías capítulo 4 del versículo 8 al 10 nos dice que cuando ustedes y yo ayudamos a los demás, hacemos limosna con el necesitado, nos atesoramos un gran tesoro en el cielo. Cuando ustedes y yo nos desprendemos de nosotros, de lo terrenal, para ayudar a los demás, nos ganamos un tesoro en el cielo. Allá en Lucas capítulo 12, versículo 33, dice el Señor, vendan todo lo que tienen y repártanlo entre los pobres, así tendrán un tesoro en el cielo. Y por esas buenas obras que ustedes y yo hacemos, mientras estamos con vida, mientras el Señor nos regala un día más de vida, aunque no seamos merecedores, el Señor nos regala un día más de vida, ustedes y yo estamos invitados a siempre poner en práctica las buenas obras que el Señor nos invita. Ahora podemos decir, pero hay gente que no hace. El Señor ya les juzgará a ellos. Dice la parábola del Evangelio de hoy que el reino de los cielos es como una red que se echa al mar y recoge a a toda clase de pez. Entonces, por eso, por ejemplo, dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, se ha escuchado desde el tiempo de Jesucristo. El mismo Judas, un discípulo de él, le traicionó. Y a lo largo de la historia se escucha y se escuchará muchos escándalos. Mas no por eso se va a terminar la iglesia de Cristo. Jamás. Mateo 16:18 dice el Señor, los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces siempre va a haber gente que cumple, gente que no cumple. Pero a cada quien el Señor va a juzgar según las obras que todos hemos hecho personalmente. Por ejemplo, allá en Ezequiel capítulo 18, versículo 20, nos dice que el Señor nos va a juzgar a todos personalmente. No va a juzgar a los hijos por lo que hayan hecho los padres, o a los padres por lo que hayan hecho los hijos, que cada quien va a pagar y va a ser premiado según sus obras. En Apocalipsis 22:12 dice, vengo pronto a dar a cada quien, a cada uno, según su trabajo. Entonces, si ustedes y yo estamos en el grupo de las personas que nos esforzamos en seguir a Jesucristo, en conocerle cada día más a través de alimentarnos de su palabra, a través de la oración contemplativa, a través de nuestro testimonio de vida, el Señor nos va a dar el premio según nuestras obras. Pero si ustedes y yo
a pesar que escuchamos la palabra de Dios, a pesar que nos decimos entre comillas católicos, a pesar que nos decimos cristianos, hacemos cosas y apoyamos cosas anticristianas, el Señor nos va a dar también según nuestras obras. Y a cada quien el Señor va a juzgar, como dice Romanos 2:6, según nuestras obras. Entonces, no es correcto pensar, yo creo en el Señor y soy salvo. Aquí dice la palabra de Dios que la red se tira a todos, pero que a los peces gordos se les echen cestos y a los otros se les bota fuera. Dice el Señor, allí será el llanto y el rechinar de dientes, refiriéndose al infierno, como sucederá en el juicio final. Mateo 25, del 31 al 46. Los buenos vengan, benditos de mi Padre, a gozar de lo que les he preparado en el cielo, como dice en Juan 14, del 1 en adelante. Los malos, alejados de mí, malditos, váyanse al fuego eterno que ha sido reservado para el diablo y sus ángeles. Entonces, para ir poniendo esto más en concreto, con nuestras acciones nos estamos o bien ganando el cielo para gozar de la vida eterna, que es el premio del Señor, a todos quienes dejan todo para seguirle, o con nuestras obras nos estamos ganando el infierno. Una de las dos. No podemos ir un ratito al cielo, un rato al infierno. No. Aquí dice, los peces buenos son colocados en cestos y los malos echados fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, un fuego eterno. Entonces, por eso es, mis queridos hermanos y hermanas, necesario que ustedes y yo hagamos conciencia personalmente, porque a veces nosotros vemos, la vecina como vive, esa sí se está ganando el infierno. El vecino, mi hermano, mi hermana, mi compadre, mi mamá, mi papá, viendo a todos, pero no vemos a nosotros mismos, a ver nosotros con nuestras obras, según nuestro proceder, estamos o bien ganándonos el cielo o el infierno. Uno de los dos. Y eso ya es un juicio personal que Dios nos va a juzgar a cada uno según nuestras obras. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que nos ayude a tener hambre de su palabra, la cual al alimentarnos, dice en Ezequiel 3, del 1 al 3, en nuestra vida sentimos dulce como la miel, porque ya no estamos yendo como el mundo nos enseña, estamos siguiendo el manual de nuestra vida, la palabra de Dios que nos guía en medio de un mundo lleno de una densa oscuridad, donde el mundo se va alejando más de Dios cada día. La palabra de Dios nos va acercando a Dios cada día. Entonces, por eso es importante, mis queridos hermanos y hermanas, que busquemos del Señor ahora que podemos, dice en Isaías capítulo 55, versículo del 6 en adelante. Busquémosle al Señor mientras podamos, mientras estemos vivos. Isaías capítulo 55, versículo del 6 en adelante. Buscad a Yahvé mientras se deja encontrar, invocad a Yahvé mientras está cercano. Que el malvado abandone su conducta, o sea, sus malas obras, su mal proceder, sus malas acciones. Que el malvado abandone su conducta, el hombre inicuo sus pensamientos, y se vuelva a Yahvé, el compasivo, a nuestro Dios, generoso en perdón. El Señor es compasivo, es generoso en perdón. Está siempre esperando que ustedes y yo vengamos como el hijo pródigo a Él. Pero lo que sucede es que ustedes y yo pensamos que tenemos la vida comprada y siempre dejamos para más después. Voy a perdonar después, voy a pedir disculpas después, voy a mejorar en esto después, voy a dejar el alcohol después, voy a dejar aquel pecado que me domina ya más adelante, algún rato. Pero si no tenemos la vida comprada, mis hermanos y hermanas, Isaías 55, de 6 al 8 dice, busquen al Señor mientras puedan. O sea que va a haber un tiempo donde ya no vamos a poder. Va a haber un tiempo donde, aunque queramos, ya no vamos a poder. ¿Cuántos hermanitos que se han separado de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo
a la hora de morir están buscando la confesión, el sacramento de la Eucaristía, pero y es tarde. Tuvieron toda una vida cuando se la pasaron. Oh, es un mero símbolo, Dios no dejó a nadie que perdone pecados de nadie, y así se pasan hablando. Y llega un tiempo donde Dios llama a su santa presencia. Ahí sí viene ahora sí, pero ahora sí es tarde. Entonces, cuando ustedes y yo nos miremos a nosotros mismos, no nos fijemos en los demás, porque a veces eso es una trampa del enemigo que nos hace ver a los demás, pero fulanito también vive así, no le pasa nada. Aquel señor, aquella señora también han hecho esto y nada, no les pasa, más bien les va bien. Eso es una trampa del maligno para que ustedes y yo no busquemos a Dios y pensemos de esa manera, se nos acabe el tiempo y el enemigo tener un alma más para llevar al infierno. Eso es lo que él quiere. Mas el Señor es claro y preciso. Hoy nos dice, a ver, ¿con tus obras estás ganándote el cielo o estás ganándote el infierno? Una de las dos. Una de las dos. Y ya el Señor Jesucristo en la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice, el Señor no se tarda en cumplir en su palabra, sino que utiliza la paciencia como una oportunidad para que todos lleguen a la conversión. Eso es lo que Dios quiere. 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dios quiere esa unidad y que todos se salven. Juan 17:21, que todos sean uno. Entonces no podemos estar nosotros dividiéndonos de la iglesia de Cristo, saliéndonos de la iglesia de Cristo, o también no podemos ser causa de divisiones entre familias, entre comunidades, a través del chisme, la calumnia. Todas estas cosas nos llevan a un puerto. A ver, con lo que yo hago, estoy acumulando tesoros, acumulando obras para irme al cielo o al infierno. Una de las dos cosas. Hay que pensar, hay que reflexionar y también con lo que he hecho, con lo que hago y con lo que pienso hacer. A ver, esto que voy a hacer, a ver, ¿me voy a ganar el cielo o estoy haciendo una obra para ganarme el infierno? Hay que pedirle sabiduría al Señor. Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante nos dice que tenemos que abrir nuestro corazón, nuestra mente a la sabiduría, a la inteligencia, a la prudencia, para que ustedes y yo no procedamos a manera humana, sino a la voluntad de Dios. Y así se cumple lo que dice en Isaías capítulo 55, versículo 11. Nos dice Isaías capítulo 55, versículo 11, que cuando Dios envía su palabra hacia nosotros, no regresa a Dios vacía sin antes hacer aquello que Dios quiere que haga en nosotros. Por eso es importante que nos dejemos incluso hasta golpear por la palabra del Señor. ¿A cuántos que no hemos escuchado la palabra de Dios nos ha dado en el corazón? Jeremías 23:29 dice, mi palabra es como un martillo que golpea la peña. Entonces a veces nos golpea y qué bueno que nos golpee, qué bueno que nos ayude a recapacitar, qué bueno que nos ayude a abandonar el pecado, qué bueno que nos ayude a arrepentirnos y en especial qué bueno que nos ayude a convertirnos. El arrepentimiento sin conversión no es completo. El arrepentimiento puede decir, yo me arrepiento de esto, y si sigue haciendo, ¿de qué sirve? Pero en cambio la conversión, eso quiere decir que lo que antes hacía, eso ya no hago, porque me he convertido. Dicen Hechos 3:19. Entonces por eso pidámosle, mis hermanos y hermanas, al Señor que nos dé la gracia, esa fuerza divina que solamente Él nos puede dar para que ustedes y yo acumulemos frutos como dicen Colosenses 3 del 1 en adelante, frutos frutos celestiales, buscando lo de arriba, no enfocándonos en lo de abajo, no enfocándonos en el pecado. Ahora, para terminar, alguien podría decir, yo he hecho tantas cosas y no tengo el perdón de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, incluidos tú y yo, que somos los más pecadores. Dios quiere que nos salvemos, que nos arrepintamos y que nos convertamos. Ezequiel 18:32 dice el Señor, yo no me complazco en la muerte de nadie, sea quien sea, que se convierta y que viva, que se convierta. Entonces pidámosle al Señor que cada día ustedes y yo vayamos alcanzando la conversión para así llegar a la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice en 1 Pedro 1:9. Les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Les agradezco que dediquen este tiempo para recibir en vuestro corazón la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios que nos alimentamos juntos. Jesús en Mateo 4:4 nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor.
Y pidamos al Señor que nos ayude a perseverar en su palabra para que estemos nosotros acumulando frutos para el reino de los cielos, no frutos para ir con el quien te conté, con el diablo, al infierno. ¿Ok? Un fuerte abrazo para todos. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por toda vuestra necesidad, de las necesidades de vuestras familias, las necesidades del mundo entero, y que el Espíritu Santo derrame sobre cada uno de nosotros sus dones para que donde quiera que vayamos seamos ese testimonio vivo de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el número 624, que el Señor les bendiga y les proteja.